Y ya está con nosotros, esperemos, Jonathan Pérez. Jonathan, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿cómo estás, Azul? Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Pues justo estábamos hablando de la pedagogía histórica del presidente. ¿Por qué es importante recordar estos momentos, estos procesos, Jonathan, a la luz de cosas que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, esta semana sale un reportaje en Proceso sobre los benefactores de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y Claudio X González y todo este grupo de gente que acompaña esta iniciativa política Sí por México. Sí, el reportaje pone nombres y apellidos de los empresarios y también da el nombre de las empresas que están patrocinando con millones de pesos anualmente para atacar al presidente. No sé si se acuerdan que también hace unos meses Notimex había sacado un reportaje en donde justamente se decía que había opacidad en los patrocinios de esta Asociación de Mexicanos contra la Corrupción. Y evidentemente es importante que se haya esta pedagogía política, esta pedagogía histórica que tú mencionas, Azul, porque es importante poner en contexto quiénes son estas personas y por qué están reaccionando de esta forma. En realidad estoy hablando de, yo le llamo dos madrigueras que estamos teniendo en estos momentos. Una es México Sí, la otra es Frena. México Sí, tienes razón, yo dije Sí por México y es México Sí. México Adelante, sí. perdón. En esa hay cierta justificación, hay una reacción, como dice Juan, y es evidentemente, diría yo, hasta legítima. Estas personas que están dentro de esta asociación son personajes que hasta hace unos meses eran verdaderos traficantes de influencias, eran delincuentes de cuello blanco, eran personas que imponían a gerentes en la presidencia de la República que manejaban como peleles y que no solamente manejaban la parte de los privilegios a ellos, sino que ellos mismos diseñaban la política económica, la política de corrupción para beneficiarse a manos llenas y tener todos sus privilegios. Aquí en este mismo espacio hemos hablado de varios de estos privilegios que han ido perdiendo, como el hecho de que ya no se les condonan los millones de pesos que se les condonaban en los sexenios pasados, que finalmente eran la paga por el patrocinio o por los recursos en campaña que estos empresarios inyectaban a estos partidos políticos para que llegaran al poder, y que una vez que llegaban al poder, pues obviamente iban a tener algún beneficio, algún privilegio. Y es exactamente esto, la unión de estos corruptos para regresar a ese México de corrupción. Y para eso se están aliando, y se están aliando con lo más rancio y lo más desagradable de la política en nuestro país, con los políticos del PRI, han unido al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Y si algo podemos decir que es positivo, es que están abiertamente ya puestos públicamente. Ya han tomado una postura, están ahora ya unidos en este proyecto. Pero a mí me parece algo que quisiera yo comentarles, Juan y Azul, que me parece grave y que creo que es importante hacer esta advertencia y hacerla en un momento pues que nos dé tiempo para que la sociedad sepa qué tiene que hacer. Porque no sé si se acuerdan que en 2015 Joaquín López Dóriga escribió una perturbadora columna en Milenio, en donde hablaba justamente de que una élite empresarial buscaba parar a AMLO. Y en ese mismo párrafo liga la advertencia de esa cúpula empresarial a un crimen político, que fue el de Luis Donaldo Colosio. Creo que esto es muy grave. A ver, no, recuérdanosla bien, porque yo no recuerdo esa columna. Esta columna la escribe en Milenio Joaquín López Dóriga, en un contexto en donde estamos hablando de 3 años atrás de la elección de 2018, esto fue en 2015. Y en la columna dice López Dóriga que los empresarios estaban viendo muy fuerte a López Obrador y que estaban buscando, incluso no dice que había una fuente que le contó a él, sino dice a sí mismo que él está escuchando un ánimo y que hay empresarios que están poniendo sobre la mesa la posibilidad de parar a López Obrador. Y en ese mismo renglón, para nuestro público que nos ve, si puede buscar esta columna, puede ver en el mismo párrafo en donde dice que estos empresarios quieren parar a López Obrador, lo liga al asesinato
o al crimen político de Luis Donaldo Colosio. Incluso López Dóriga, en esa misma columna, dice que sería gravísimo que el sistema se deshiciera o quisiera eliminar a, en ese entonces, el aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que es importante hablar sobre esto, porque estamos hablando de que lo que ellos quieren es, en 2021, arrebatarle al presidente el Congreso. ¿Y qué va a pasar si en 2021 el Congreso vuelve a ser mayoría el partido del presidente y sus aliados? ¿Cuál va a ser la reacción o el plan de esta cúpula empresarial, que es corrupta, que tiene ánimos golpistas, que tiene, como ya lo vimos en esa columna, escrita por quien era en ese momento el interlocutor? Joaquín López Dóriga era el interlocutor del régimen corrupto con la sociedad. Él tenía las exclusivas, acuérdense, con Peña Nieto, él tenía las exclusivas, él tenía la información antes que nadie. Entonces, ¿qué va a pasar si estos empresarios no logran a través de este proyecto parar la transformación de López Obrador? Estarán pensando en algo como lo que el propio López Dóriga escribió en esta columna, y creo que es importante decirlo, porque si lo dijo López Dóriga, que era la persona que estaba en esas esferas, tenía el contacto con estos empresarios y con estos políticos, creo que estamos a muy buen tiempo de advertir a estos empresarios que no le conviene a nadie hacer o intentar siquiera pensar en realizar este tipo de cosas. Justo sobre esto, Jonathan, bueno, 2021 evidentemente hay una coalición, se están juntando todos en una promiscuidad incluso partidista, en donde vemos distintos partidos políticos que supuestamente tienen ideologías totalmente opuestas, pues uniéndose para alcanzar en el 2021 más lugares en el Congreso, algunas gobernaturas y también en municipios. Pero, ¿qué más pueden hacer de que no hayan hecho durante los últimos casi 2 años? Estamos hablando de grupos que utilizaban, como bien mencionas, a personas disfrazadas de empresarios y que eran traficantes de influencias, y estamos viendo también a una organización que supuestamente denuncia la impunidad y la corrupción, y que ya vimos que se maneja y opera a través de la poca transparencia de la corrupción y de la impunidad. Pero ¿qué tanto pueden golpear a Morena, a la 4T en las próximas elecciones? ¿Y qué más pueden hacer? Porque yo no veo que tengan ningún proyecto ni propuesta de partido ni de nación, más allá que estar intentando tirar para abajo las políticas del presidente López Obrador y de su gobierno, y difundiendo fake news, Jonathan. No, aquí Jonathan se está yendo más lejos que eso. Pero mucho más lejos te estás yendo. Eso es lo peligroso, lo que dice justamente Juan. Están agotando todas las formas, como el golpismo que han tratado de hacer, y toda la manera que han echado a andar para desestabilizar, y utilizando ciertas coyunturas para desestabilizar al gobierno. Y el problema tiene que ser muy importante, y hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, que cuando se agoten esos recursos, si este ánimo lo tenían en 2015, ¿qué nos puede asegurar que no lo puedan tener en pleno 2021 o en los siguientes meses, cuando ya han terminado muchos de sus privilegios, ya han terminado muchas de sus posibilidades para corromper y para ser parte de la corrupción? Me acuerdo mucho de una anécdota que rápidamente quiero contarles, que en el año 2018 se dice que Peña Nieto habló justamente con ciertos políticos y les decía: ¿cómo ven a estos de Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González, que me piden que le robemos la presidencia a López Obrador? Esta organización que me dice ratero, que me dice que soy un fraude, que hago mucha corrupción, pidiéndome que le robe la presidencia por la mala a López Obrador. El mismo Peña Nieto reconocía la perversidad de esta organización. Ahora, hay otro asunto. Dentro de las empresas y dentro de las organizaciones que están dentro de Mexicanos contra la Corrupción y esta nueva asociación política, hay grupos incluso armados. Es decir, hay grupos de exmilitares, o que se dicen a ellos mismos exmilitares. Es decir, estamos hablando de que pueden llegar a una desesperación de que no les funcione sus tácticas y sus, ahora, como tú lo decías, sus alianzas con esta promiscuidad política que los caracteriza, pero que no es sorprendente, que no es de sorpresa, que creo que es algo que ya sabíamos, pero que hacía falta que ya se visualizaran como uno solo. ¿Y qué va a pasar cuando se agoten todos estos recursos? Cuando se agoten todas estas formas que han querido ellos parar al presidente y parar la transformación, porque lo que ellos quieren terminar es con el proyecto.
quien encarna ese proyecto es el presidente de la República, pero lo que ellos quieren es terminar con ese proyecto que en 2 años ya ha terminado con su negocio, ya ha terminado con sus privilegios, ya ha terminado con lo que ellos tenían, porque ellos tenían prácticamente el poder, lo tenían secuestrado, y esto ya no es así. Entonces, el problema es qué va a pasar si en 2021 no logran frenar a la transformación, qué posibilidades ellos van a tener del siguiente plan para los siguientes 3 años o para la segunda mitad del sexenio. Y es ahí donde yo quisiera que con mucha responsabilidad y con mucha seriedad la sociedad tenga a bien saber quiénes son estos políticos. Por eso es importante estos empresarios, por eso es importante que en las mañaneras el presidente diga, el presidente nos ilustre sobre esto, porque la gente tiene poca memoria o a veces como que con tantas cosas se nos olvidan los nombres, los acontecimientos, y es importante estarlo recordando. Y es importante que como sociedad sigamos movilizados para defender lo mucho que se está logrando o se ha logrado en estos 2 años de gobierno, y que estos empresarios van a querer cortarlo, van a querer parar el proyecto. Y es ahí en donde yo hago ese llamado de decir, hay que ponerlo a la mesa pública, al debate, y advertir que México no aguanta o aguantaría algo como esto, ni lo va a tolerar, porque hay una legitimidad de millones de mexicanos con el presidente que lo respaldan, y creo que eso es importante decirlo. Sin duda alguna. Jonathan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Da muchísimo más este tema para hablar. Lo estaremos tratando próximamente, pero mientras tanto te mandamos un abrazo. Cuídense mucho, un abrazo, buenas noches.